¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, sabrás todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Alexis Olivier. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 311, 320. 311 Punto de vista de Luffy, corrí por el cielo de la isla Haya, sumido en mis pensamientos. Estaba furioso con toda la situación. Mantuve mi capacidad de observación al máximo para detectar cualquier maleza que se me hubiera escapado. Deuce, Ace y Sabo también hacían lo mismo, intentando encontrar enemigos ocultos. Mientras tanto, Sparky y Sanji se quedaban en el barco por si volvíamos a ser atacados. Justo después de convencer a Cricket de mi teoría sobre la explosión que lanzó a Haya por los aires, surgió un problema. Y no era el típico problema de lunes. Para nada. Era un problema serio. Unos malditos pacifistas atacaron a mi equipo. A mi equipo. Y eso me enfureció. Esto ya es el colmo. ¿Qué ganas tengo de echarle el guante a ese cerdo gordo? Dije en voz alta, pensando en San Camael. Ya conocía su nombre. Lo sabía desde hacía tiempo. El agente que envió para volar el Going Merry cantaba como un pajarito después de recibir un poco de motivación de mi parte. Claro, motivación significa que lo torturé hasta la saciedad. Ja, qué tiempos aquellos. Negué con la cabeza al descender del cielo, con mi naginata sin nombre en la mano. La blandí hacia adelante, y un tajo de espada chispeante de electricidad roja surgió, cortando los árboles y escombros ya rotos. Chasqueé la lengua. Normalmente no me enfadaba. Incluso al luchar contra mis oponentes, me propuse mantener la calma. Pero esto y cuando se trataba de mi equipo y eso se volvía personal. Honji y Yosaku resultaron heridos. Y bastante graves. Ni siquiera con las habilidades de Chopper y la ayuda de Lau habían logrado despertar. Los antiguos cazarrecompensas quedaron hechos trizas. Múltiples fracturas, al menos una veintena, y hemorragias internas masivas. Por si fuera poco, después descubrieron que Honji había recibido un fuerte golpe en la cabeza, que le había provocado una obstrucción cerebral, mientras que Yosaku se había fracturado ambas rótulas y el resto de las piernas. Joder. Seguían luchando incluso con esas lesiones. Sabían que tenían talento con Life Return, pero luchar con esas lesiones, eso fue increíble. Me enfurecía solo pensar en la desesperación que podrían haber sentido mis compañeros de tripulación al enfrentarse a un enemigo al que consideraban un señor de la guerra. Suspiré, con la mano temblando de furia, y murmuré. Esta vez he tenido suerte. Menos mal que teníamos a Lau aquí. Si bien la lesión de Yosaku era grave, la de Honji era peor. Un traumatismo craneoencefálico puede tener muchas consecuencias graves para un luchador. Incluso en el mundo de One Piece, ese tipo de lesión era grave. Y aunque Chopper era capaz de encargarse, el pequeño bisón recibió mucha ayuda de Lau. Gracias a ello, la operación, que normalmente duraba entre 8 y 9 horas, se redujo a tan solo media hora y sin ninguna complicación. Y ni hablar de la operación de Yosaku. Sus huesos estaban hechos trizas antes de que Chopper y Lau lo operaran. Eso reforzó aún más mi determinación de reclutar abogados. Ni siquiera tuvimos que pedirle ayuda. El hombre se movió por su cuenta y nos ayudó. Nos salvó la vida.
Y aunque quise ofrecerle un puesto en mi tripulación, me contuve. Lau era un hombre destrozado. Incluso cuando nos ayudó, probablemente lo hacía para mantenerse ocupado y no preocuparse por su propia tripulación. En cierto modo podía entenderlo, y por eso no le extendí una invitación. Solo 3 de sus compañeros sobrevivieron. Sus amigos de la infancia, con quienes había crecido. Los demás miembros de su tripulación habían muerto. Y eso y ese tipo de cosas destrozarían a un hombre. Tras auxiliar a Honni y Yosaku, Lau también desembarcó y se dirigió hacia sus compañeros caídos para darles sepultura digna. El hombre parecía un cascarón vacío. Simplemente informó y solicitó que sus 3 compañeros de tripulación fueran atendidos durante un breve periodo, antes de marcharse. Al menos confía en nosotros con los miembros de su tripulación que le quedan, dije, eso ya era un buen avance para mí. La herida estaba reciente y sabía que no debía pedir nada egoísta en ese momento. Esperaría a que Beppo y los demás despertaran. Suspiré. Honni y Yosaku no fueron los únicos atacados. El grupo de Koby también fue atacado. Pero a diferencia de Honni y Yosaku, yo estaba algo menos preocupado por mi pirata de pelo rosa y complejo de héroe. Koby había demostrado una y otra vez que podía salir adelante en situaciones difíciles. Aunque luchar contra un pacifista aún le habría resultado difícil, de alguna manera lo había logrado. El chico había experimentado un repentino estirón. Ya se parecía a su versión original, pero ahora, tras los cambios, lucía diferente. Más musculoso, más alto y con un aura más madura. Una leve sonrisa apareció en mi rostro. Koby podría desbloquear el Aki incluso antes que Jin, murmuré. Jin quizás sea mayor y tenga más experiencia en combate. Pero Koby y ese chico era diferente. Por lo que me contó Atchan, Koby tuvo que regenerar sus brazos, pecho y rostro mientras luchaba contra el pacifista. Por cómo lo dijo Atchan, parece que Koby prácticamente solo ganó toda la pelea. Eso y no pude evitar sentirme aún más orgulloso de su logro. Al mismo tiempo, me estremecí al pensar en lo que podría haber pasado si Honni y Yosaku hubieran sufrido un ataque así. No podían regenerarse como Koby, pero entonces algo me vino a la mente. Tenían potencial con retorno vital. Y esa podría ser una muy buena razón por la que vencieron a los pacifistas. En Alabasta, ayudaron mucho a Chopper. Quizás lograron avances significativos con la técnica. Sabía con certeza que retorno vital era más útil de lo que parecía. Aún así, que ambos lograran derrotar a uno de ellos fue realmente asombroso. Si no recuerdo mal, ¿no hicieron falta Lau, Killer y Kid para derrotar a uno de ellos? Aunque, la verdad, no se lo tomaron a la ligera. Pero los pacifistas solían ser lo suficientemente poderosos como para acabar con piratas y criminales de menos de 100 millones. Que mi tripulación lograra vencer no a 1, ni a 2, sino a 3, fue realmente asombroso. Negué con la cabeza. No, estaban bien y, me dije. Todavía me costaba creer que los 2 antiguos cazarrecompensas hubieran salido con vida del enfrentamiento. No podía estar más orgulloso de ellos. También me hizo pensar en qué frutas debería darles. Cuando les pregunté antes, todavía no me habían dicho ninguna. Pero quizá ahora sí tenían opciones. Si es alguna de las frutas que tenemos, mejor. Si no, tendrán que esperar un poco. Pero haré lo posible por darles lo que quieran. 312 Pensándolo bien, Koby realmente se superó a sí mismo, pero era de esperar. De entre todos los tripulantes, era el más dedicado al entrenamiento. En cuanto a dedicación, solo le seguían el trío monstruoso, Sanji, Zoro y Kuina, y aunque Jane era leal y Koby entrenó para lograr un objetivo. Y un chico así lo veía capaz de vencer a un pacifista. Y lo hizo. Con ese poder, si nuestras recompensas estuvieran activas, alcanzaría fácilmente los 100 millones. Sonreí y le di las gracias a mi yo del pasado por haberlo incorporado a mi equipo. Sin embargo, no fue el único en lograr grandes cosas hoy. Usopp y Barto y lo hicieron increíble. Cuando fueron atacados, lo manejaron con mucha facilidad. Utilizando los poderes de sus respectivas frutas, derrotaron al pacifista sin sufrir ni causar daño alguno. Básicamente, Barto distrajo al robot con sus barreras, mientras que Usopp se metió por el trasero del robot y lo apagó después de arrancarle algunos cables. Y eso no fue todo, Usopp se encargó de encogerlo y llevarlo de vuelta a la nave. Podríamos usarlo. Incluso veo al ejército revolucionario usándolo. Aunque no les daría el traje pacifista completo.
No, simplemente sé con certeza que a cierto futuro compañero de tripulación mío le encantaría. Y aún quedaban otros 2 pacifistas que con gusto entregaría a los revolucionarios. La que usó Kobe para luchar estaba hecha trizas, pero la que luchó contra Honmi y Yosaku estaba en bastante buen estado. Con algunos rasguños y daños por agua, lograron llevarlo hasta el mar. Seguro que el departamento de I+D de los revolucionarios podría encontrar una solución. Salté, y Geppo se colocó en la posición más alta hasta que pude ver toda la isla de Haya desde arriba. Silbé. ¡Guau! De verdad que hemos destruido media isla. ¡Caramba! Estaba seguro de que habría que rehacer los mapas. El que una vez fue un frondoso bosque era ahora un paisaje devastado, plagado de cráteres, escombros y grandes marcas de quemaduras. Hoy han pasado muchas cosas. Mi pelea con Aramati, y luego, más tarde, con TH. Y la pelea de mi tripulación con los demás. Por suerte, todos salieron ilesos. Me alegraba saber que iba por buen camino con su entrenamiento. Entendía mi propio cuerpo, pero con los demás, no solía exigirles demasiado, pues sabía que la motivación era clave para ganar fuerza en este mundo. La motivación era parte de la voluntad. No podía obligar a alguien a hacer 1000 flexiones y esperar resultados. Eso sería ridículo. Y quienes supieran algo de entrenamiento se darían cuenta fácilmente de que era inútil. El ejercicio con el propio peso corporal, después de cierto volumen, se convierte simplemente en cardio. Bueno, a menos que sigas el camino de Goku y hagas entrenamiento de gravedad. ¿Dónde estará Fujitora? Murmuré, mirando a mi alrededor en busca de algo sospechoso. El entrenamiento de gravedad me sería de gran ayuda a largo plazo. Si bien pude seguirles el ritmo a Ace y Sabo con mi Gear Forward Leonman, no me acercaba ni de lejos al nivel del Luffy original de Wano. Tenía velocidad y fuerza bruta. Pero si mis cálculos eran correctos, Katakuri seguiría siendo un desafío debido a su Haki de observación avanzado. Incluso existía la posibilidad de que me venciera. Tenía velocidad y también dominaba el Gomu Gomu no Black Mamba. Pero si me enfrentaba a un Katakuri completamente descansado, sabía que no me daría oportunidad de atacar. Tenía algunas ideas sobre qué era el Haki de observación avanzado. Y si yo tuviera razón, en el momento en que siquiera pensara en lanzar mi ataque, Katakuri se abalanzaría sobre mí y me atacaría. Sí, yo era más destructivo y poseía Haki de armadura avanzado, pero él tenía velocidad y Haki de observación avanzado. Si la pelea se prolongaba, no cabía duda. Confiaba en mi victoria. Pero en un 1 contra 1, si el partido era rápido, entonces tenía un 50% de posibilidades de ganar. Necesitaba aumentar mi velocidad. Por suerte, Sanji casi me alcanzaba gracias a la habilidad de su fruta. Y si no me equivoco, no tardaría en plantarme cara en velocidad. Incluso en el juego original, Sanji era un demonio de la velocidad. Se desplazaba a toda velocidad de un punto a otro, dejando incluso a los luchadores más experimentados preguntándose qué había sucedido. Pero eso llevaría mucho tiempo. Y después. El entrenamiento con gravedad seguía siendo óptimo si quería fortalecerme y hacer más fuertes a mis compañeros. Debería intentar reclutar a Fujitora para mi tripulación, murmuré. Con mi reputación, debería ser posible si lo persigo antes que a los marines. Por lo que he podido averiguar, actualmente es cazarrecompensas, así que todavía no lo han reclutado. Pero estaba en la otra punta del Grand Line, y hacerlo justo a tiempo sería bastante complicado. En fin. Frankie debería ser capaz de crear algo. Por ahora, entrenar con la habilidad lento de Sparky debería ser suficiente. Aunque los resultados del entrenamiento ya no son tan buenos, aún podría obtener algunas mejoras. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios mientras pensaba en las distintas maneras de entrenar a mi tripulación. Seguía corriendo por el aire, intentando encontrar cualquier rastro del enemigo. Usopp me había informado sobre el usuario de la fruta puerta a puerta. Y si no me equivoco, debería ser Bruno. Pero eso no era todo. Todos los pacifistas llevaban relojes de invisibilidad Germa. Así que también tenía que estar atento a la tecnología de invisibilidad. Después de tener el dispositivo de invisibilidad durante un tiempo, podía detectarlos con cierta dificultad. Aún así, no era perfecto. Yo también la lié, aunque en mi defensa no sabía qué iba a pasar. Durante el combate, Sabo no llevaba la máscara, así que estoy bastante seguro de que Sain Kamael sabe que trabajo con alguien del ejército revolucionario. Y, por extensión, el gobierno mundial también lo sabe.
Debería haber obligado a mi hermano a ponerse la mascarilla, murmuré. Aún así, no todo fue malo. Ahora que era un señor de la guerra oficial, el gobierno mundial no podía expulsarme del pacto así como así. Ni hablar. Lo máximo que pueden hacer es amenazarme. Y si lo hacen, también puedo mencionar que Sain Kamael no solo me atacó con Aramaki y Shiryu, sino que también envió clones artificiales de Kuma tras de mí. Quiero decir, intentó matarme a mí y a mi tripulación justo antes de una gran guerra, eso debería ser algo. De lo contrario, tendría que mentir diciendo que Sabo estaba allí en el momento justo y me ayudaba porque yo era hijo de dragón. Nada más. Aunque no estoy seguro de que eso funcione tampoco, ya que Sabo vestía ropa similar incluso cuando llevaba puesta su máscara de la peste. TCH, tendré que pensar en algo y refunfuñé. También existía una remota posibilidad de que San Kamael no me delatara ante el gobierno mundial para salvarse. Y si ese fuera el caso, tampoco podría mencionar este incidente. Considerando todo, esa habría sido la mejor opción. Aunque quién sabe qué podría pasar. Dado que mi tripulación pertenece a un señor de la guerra y nos enfrentamos a un pirata que fue miembro de Barba Blanca, estoy bastante seguro de que la Marina y el gobierno mundial ya lo saben. Así que me sorprende un poco que no me hayan llamado enseguida. Aunque, puede que aún no sepan que la pelea ha terminado. En fin, hablando de máscaras. Si bien Sabo no llevaba la suya, otra persona sí. Era Robin. Mi hermana era paranoica. Lo cual, considerando todo, era bueno. Desde que salió de Alabasta hasta ahora, no se había quitado la máscara en la cubierta. Solo se la quitaba cuando era necesario. Por eso confiaba en que el gobierno mundial aún no sabía nada de ella. Pero aún así, con Blueno teniendo su fruta puerta a puerta, cualquier cosa podía pasar. También les advertí a todos en la tripulación que tuvieran cuidado con lo que decían o hacían. Además, puse a Sanji en alerta, ya que mientras Sparky, Ace, Sabo, Maske Deuce y yo explorábamos la zona, Sanji era el único consciente que conocía el Aki, así que estaba alerta por si nos espiaban de nuevo. Esa era una de las razones por las que estaba tan enfadado y paranoico con todo. Suspiré. También tuve que pedirle un favor a Morgan para observar cómo los marines y el gobierno mundial percibían la situación. Y cómo actuaban. Mi pelea aquí en Haya daría mucho de qué hablar. El plan oficial era ocultar la participación de Ace y Sabo en la derrota de TH y llevarme todo el mérito. No me gustó. Pero habría sido una buena estrategia publicitaria. Yo, un nuevo señor de la guerra, derrotando a un antiguo pirata de Barba Blanca. Esa era la clase de noticia que Morgans moría por vender. Pero si el gobierno mundial sabe esto, en lugar de ver mis elogios en el periódico del día siguiente, veré cómo aumenta mi recompensa. ¿Qué va? Simplemente estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. Los señores de la guerra se salieron con la suya en muchos crímenes. Incluso Miau, que era íntimo amigo de Shanks, y de vez en cuando se enzarzaban en peleas. Así que debería estar bien, ¿y verdad? Agui. Gemí, necesito una comida completa después de esto. También tendré que acelerar mi viaje a Skypiea. Así podré despistar a Blueno o a cualquier otro espía que Sain Kamael tenga tras de mí. Aunque lo más problemático fue que perdí la mayor parte de la fruta debido a la implicación de Blueno y los pacifistas. Solo conseguimos 2 frutas. La mítica fruta del grifo y la fruta de la teletransportación. La primera fue gracias a Sparky, quien literalmente mató a Lafitte cerca de una pila de frutas. La segunda fue gracias a Usopp, que tenía una cesta de frutas encogida en la mano mientras luchaba contra Van Augur. Aún así, supongo que era mejor que nada. De repente, la Naginata sin nombre que tenía en la mano me lanzó una chispa roja, haciéndome fruncir el ceño. La hoja aún no se había comunicado conmigo tras la pelea y no le prestaba mucha atención. Pero y mis ojos se abrieron de par en par. No, no podía ser. 313 al día siguiente, la isla de Haya, antaño un paraíso de exuberante belleza y vida vibrante, yacía ahora devastada y destrozada, testimonio del cataclísmico enfrentamiento entre los piratas. El otrora majestuoso bosque, antaño rebosante de una sinfonía de cantos de pájaros y el susurro de las hojas, ahora se alzaba como una silueta fantasmal de troncos destrozados y ramas astilladas. La tierra misma había sido desgarrada, profundas grietas y abismos la hendían en líneas irregulares, como si la isla misma hubiera gritado de agonía.
La mayoría de los mapas que antaño guiaban a los viajeros a través del sereno paisaje de Jaya eran ahora inútiles, pues la devastación había alterado por completo el terreno. Las montañas que antes se alzaban majestuosas y estaban ahora quebradas o arrasadas, y los valles se elevaban hasta tocar el cielo. Los mismos puntos de referencia que antaño servían de guía se habían perdido en el caos, un recordatorio inquietante del poder que había transformado la isla. Casi todos los habitantes de Jaya habían huido, al igual que los piratas de Motown y los pocos lugareños que aún vivían allí. Solo quedaron unos pocos desafortunados que quedaron atrapados o decidieron resistir la tormenta que azotó la isla. Los pocos piratas que aún permanecían en la isla optaron por esconderse en lugar de mostrarse, hasta que el nuevo señor de la guerra abandonara la isla. Tras el cataclismo, Jaya se erigió como una isla marcada por la guerra, pero no derrotada. Lucía con orgullo las huellas de la batalla. Un recordatorio de las fuerzas titánicas que colisionaron y del poder insondable que dio forma a su territorio. Lau se encontraba en medio de la serena belleza de la isla de Jaya, con el corazón apesadumbrado por el dolor mientras contemplaba el paisaje. El frondoso bosque, antaño rebosante de vida, ahora mostraba las cicatrices del cataclismo pirata que había devastado la tierra. En este escenario solemne y desolado, Lau se hallaba ante una dolorosa tarea que sabía que debía cumplir. Con expresión decidida, Lau tomó una pala, cuya hoja metálica reflejaba la luz del sol filtrada por las copas de los árboles. Respiró hondo, preparándose para la carga emocional que le esperaba, y comenzó a cavar. La tierra era blanda, aún sensible tras el cataclismo, lo que facilitaba un poco la tarea, pero cada palaza le pesaba en el corazón. Mientras Lau excavaba, los recuerdos de sus compañeros caídos inundaron su mente. Habían sido más que camaradas. Eran familia, un grupo de personas que habían compartido sueños, risas y dificultades. Su vínculo se había forjado a través de incontables batallas, y ahora, su viaje juntos había llegado a su fin. Sus manos trabajaban con firme determinación, y el tintineo rítmico de la pala contra la tierra resonaba en el bosque. El sonido parecía vibrar al compás de la isla misma, como si la tierra también llorara la pérdida de sus compañeros. Lau podría haber usado sus habilidades para agilizar el proceso. Pero algunas tareas se realizan mejor con calma. Las tumbas fueron tomando forma, cada una cuidadosamente medida y marcada. Lau frunció el ceño con una mezcla de tristeza y reverencia, sus ojos brillaban por las lágrimas que no había derramado. Sabía que este acto de enterrar a sus compañeros no los traería de vuelta, pero era un tributo solemne, una forma de honrar su memoria y los sacrificios que habían hecho. Una vez terminadas las tumbas, Lau se detuvo un instante para contemplar su obra. Cada montículo de tierra recién removida representaba una vida perdida, un futuro truncado. Las piedras que marcarían su última morada se alzaban cerca, esperando llevar los nombres de quienes habían fallecido. Con profunda solemnidad, Lau dio un paso al frente y depositó con delicadeza los restos de sus compañeros, uno a uno, en la santidad de las tumbas que había cavado. Murmuró palabras de despedida, un adiós privado para cada uno de ellos, con la voz teñida de tristeza y gratitud por el tiempo compartido. Mientras que algunos de sus compañeros tenían el cuerpo intacto, a otros les faltaban las extremidades. Esto fue lo que Lau logró rescatar del mar. Cuando el cazarrecompensas atacó a su tripulación, dejó el Polar tan destrozado en el mar, tras una devastadora batalla. Fue bastante difícil encontrar algunos de sus cuerpos. Pero un amable hombre pez llamado Achan le había ayudado a bajar al mar y encontrarlos. Y le estaba eternamente agradecido por ello. Una vez terminada la tarea, Lau se quedó de pie ante las tumbas, con el peso de la pérdida sobre sus hombros. Pero en medio del dolor, encontró consuelo en los recuerdos de sus compañeros. Sus recuerdos vivían en su corazón, y sabía que siempre serían parte de él. No eran solo sus compañeros, eran su familia. Todos compartían sueños y grandes metas. Pero y unas lágrimas cayeron al suelo mientras el joven guardaba luto en silencio. Tras el entierro, el bosque pareció acoger a Lau, ofreciéndole un silencioso consuelo en medio de la devastación. El viento susurraba suavemente entre las hojas, como si llevara consigo los ecos de su despedida a sus camaradas caídos. Lau permaneció allí un largo rato, permitiéndose llorar y encontrar consuelo en la presencia de quienes había perdido. Con renovada determinación, juró llevar adelante su legado, protegerlos y luchar en su honor. Todos eran médicos, todos querían hacer del mundo un lugar mejor.
ayudar a la gente, y Lau tenía sus propias metas, pero como capitán, asumió la responsabilidad de llevar adelante también los sueños de los demás. Beppo, que ahora estaba junto a Lau, sollozaba en su silla de ruedas. El bisón estaba demasiado herido para moverse sin ayuda. Penguin y Shachi seguían entrando y saliendo de la consciencia. Pero Lau y Beppo no eran los únicos. Un poco más lejos, Luffy estaba apoyado en un árbol con el sombrero cubriéndole los ojos. Sparky, sentado en el árbol sobre él, tenía una expresión melancólica. A su lado, Chopper y Achan lloraban la pérdida de Lau. Los demás piratas del sombrero de paja también estaban allí, sumiendo a la isla en la tristeza. Aunque ninguno perdió a sus compañeros hoy, se estremecían solo de pensar en perder a alguno. La tripulación era nueva, pero los lazos que compartían eran muy importantes para ellos. Todos compartían sueños que los unían al camino del mar. Pero para la mayoría de los sombreros de paja, era la primera vez que presenciaban tantas muertes, y tal vez el posible fin de otra tripulación pirata. Aunque apenas conocían a Lau desde hacía un día, todos percibían la emoción del joven. Al mismo tiempo, los sombreros de paja agradecían la ayuda que les había brindado al cuidar de sus heridos. Así que, cuando llegó el momento de ayudarlos, hicieron todo lo posible. Sin embargo, el único que podía ayudar era Achan. Los demás estaban demasiado heridos o no sabían nadar. Ni siquiera Luffy estaba lo suficientemente recuperado como para sumergirse en las profundidades del mar. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, bañando las tumbas con su cálido resplandor, Lau se apartó de la solemne escena. A cada paso, el recuerdo de sus compañeros caídos lo acompañaba, una luz que lo guiaba en la oscuridad. Y aunque ya no estaban, su presencia permanecía, grabada para siempre en el corazón de Trafalgar Battle de Lau, el capitán que había cavado sus tumbas y jurado llevar consigo sus sueños en su viaje. Un capítulo un tanto triste para Lau. 314 El Going Merry estaba atracado cerca de la isla de Haya. Era un barco desgastado con una figura de proa de oveja, recubierto por completo con una estructura metálica. Un poco alejado del barco, el rey de los mares, Momo, nadaba libremente en el océano. Mientras tanto, la tripulación cumplía con sus deberes dentro y fuera del barco. El clima tropical trae consigo temperaturas cálidas y suaves brisas marinas, con el ocasional graznido de las gaviotas. Un marcado contraste con el rugido del mar del día anterior. El día anterior, tras finalizar el combate, no ocurrió gran cosa. Después de registrar la isla sin encontrar nada sobre los espías, la tripulación recogió sus cosas. Casi todos los miembros de la tripulación pirata estaban exhaustos, ya fuera por la travesía marítima o por las batallas. Normalmente, después de una batalla de este tipo, celebraban una fiesta. Pero como Ace no estaba de humor tras haber matado a Teach, a quien una vez consideró amigo y compañero, y Lau había perdido a la mayoría de sus tripulantes, la celebración nunca tuvo lugar. Sin mencionar que siempre había una pizca de paranoia en el ambiente debido al usuario de la fruta puerta a puerta y la técnica de invisibilidad Germa. Sin embargo, no todo fue negativo. Luffy y la mayoría de los luchadores durmieron profundamente después de cenar, así que la noche transcurrió sin incidentes destacables. Sin embargo, ahora que había llegado la mañana, las cosas comenzaron lentamente. Principalmente porque Lau se tomó su tiempo para encontrar y enterrar a los miembros de la tripulación con la ayuda de los sombreros de paja. Tras ello, el cirujano de la muerte regresó con Beppo a la enfermería del Going Merry, donde atendió a sus otros dos compañeros. Luffy les había ofrecido quedarse hasta que pudieran caminar, y al no encontrar otros barcos con el equipo médico adecuado, el doctor aceptó a regañadientes. Lau aún no confiaba del todo en el señor de la guerra, pero le agradecía lo que hacía. Por eso, hacía todo lo posible por ayudar. Sin embargo, lo que sorprendió al cirujano de la muerte fue la vitalidad de la tripulación. Incluso aquellos que habían sufrido heridas graves en combate, como la espadachina o el que tenía una lesión en la cabeza, estaban casi completamente recuperados y ya entrenaban. ¿Qué clase de tripulación reunió el nuevo señor de la guerra? Semejante vitalidad era casi inaudita. Y eso sin mencionar el espantoso entrenamiento al que se sometían los piratas. Estaban llevando sus cuerpos al límite. Pero, al contrario de lo que él sospechaba, no fue así. Eso solo podía significar que sus cuerpos estaban acostumbrados a esas condiciones extremas. Y a Lau le pareció alucinante. El joven doctor apretó el puño, y sus nudillos se pusieron blancos.
Quizá si hubiera sido como Luffy y hubiera entrenado a su propia tripulación, podrían haber sobrevivido. Quizá y negó con la cabeza. Ese tipo de pensamiento no lo llevaría a ninguna parte. Miró a su lado, donde Beppo se había quedado dormido en su silla de ruedas. Penguin y Shachi dormían en sus camas. También tendría que entrenarlos si quería que se pusieran en pie. Sin embargo, y un temor se apoderó de él. ¿Y si deciden abandonar la tripulación? Aunque Lau deseaba continuar su viaje y vengarse de Doflamingo, sabía que no debía imponer su voluntad a su tripulación. Tras lo sucedido, existía una gran posibilidad de que no pudieran continuar su viaje. Y sería comprensible, le falló a su tripulación. La mayoría de sus compañeros murieron por su propia debilidad. Si tan solo hubiera sido más fuerte. Quizás entonces se podría haber evitado esta tragedia. Si hubiera sido más fuerte de niño, tal vez también habría podido salvar a Corazón. Todo fue por su propia debilidad y Lau negó con la cabeza. Intentaba, sin éxito, apartar los pensamientos autocríticos. Dolían, pero eran ciertos. No sabía qué pasaría después. Pero se prometió algo. Sería fuerte. La próxima vez sería lo suficientemente fuerte para ayudar a su tripulación. No volvería a permitirse caer en una situación así. Jamás. El sol, bajo en el horizonte, bañaba con un resplandor ámbar la ya devastada isla de Jaya. Entre los escombros, dos formidables combatientes se mantenían frente a frente. ¿Así que quieres pelear conmigo, preguntó Ace, mirando al espadachín de pelo verde. Me preguntaba cuándo harías eso y Zoro sonrió mientras desenvainaba sus espadas, con un brillo decidido en los ojos. Estaba esperando a que estuvieras en tu mejor momento y si no me equivoco, sin duda te volviste fuerte. Ace sonrió con sorna. Oh, pero no soy el único, ¿verdad? Zoro se metió a Yubashiri en la boca, mientras que en sus manos sostenía a Kaito Uno Zarashi y Sandai Kitetsu. Pero basta de charla, mis espadas están ansiosas por cortarte. Ace desenvainó su espada, Emma brillando con un resplandor negro mientras empuñaba la hoja con su propio haki y llamas azules. Al ver las llamas, Zoro se animó. Incluso desde esa distancia podía sentir el calor de sus llamas. Sus propias llamas verdes cobraron vida alrededor de sus espadas, danzando con un brillo ominoso mientras sus hojas resplandecían negras debido a su haki. Los dos luchadores se miraron fijamente durante un segundo antes de lanzarse al unísono. Chocaron en el acto, provocando una explosión masiva de llamas verdes contra azules. Las chispas de haki iluminaron el campo de batalla mientras ambos usuarios desataban su haki del conquistador. Ambos luchadores chocaron e intercambiaron golpes. El aire a su alrededor crepitaba con la intensidad del combate, mientras Zoro y Ace intercambiaban golpes con increíble precisión y destreza. La isla de Jaya tembló con la fuerza de sus impactos, y el suelo se desmoronó bajo sus pies, mientras los vestigios de sus batallas anteriores eran testigos del combate de entrenamiento. Las llamas azules de Ace chocaron con las verdes de Zoro, y cada despliegue del poder dejó tras de sí una estela de marcas de quemaduras y escombros. La intensidad de la batalla aumentó, pero en los ojos de Ace brillaba una chispa de picardía, pues era plenamente consciente del verdadero propósito de aquel combate: perfeccionar las habilidades de Zoro. A medida que avanzaba la pelea, Zoro se vio llevado al límite. Incluso con el aumento de fuerza que obtuve tras el combate con Shiryu, sigue estando por delante de mí, pensó Zoro mientras seguía avanzando. El dominio del fuego de Ace era formidable, y lo usó hábilmente a su favor, creando muros de fuego para acorralar a Zoro y limitar sus movimientos. Pero Zoro no era de los que se acobardaban. Con determinación reflejada en su rostro, avanzó entre las llamas, cortándolas con sus espadas para apartar los obstáculos ígneos que se interponían en su camino. Espero que estés dando lo mejor de ti, espadachín, porque solo pelearé contigo una vez, dijo Ace con una sonrisa. Zoro resopló. Oh, volverás después de que te derrote. Torajiri llameante. Ace simplemente sonrió, todo su cuerpo se convirtió en llamas azules mientras cortaba el ataque, derribando a Zoro en el aire antes de patearlo. Zoro se encontró en el aire, pero rápidamente se estabilizó con Geppo antes de lanzarse hacia adelante con Zoro. La batalla pronto se intensificó cuando Zoro corrió por el cielo con impresionantes acrobacias, chocando con la logía de fuego. Rengoku Onigiri. Caminata. Ambos ataques chocaron, mientras un tsunami de llamas verdes y azules luchaba por la supremacía.
Pero justo cuando las llamas verdes estaban a punto de superar a las azules, una figura surgió de entre las llamas y le propinó una patada voladora en el estómago a Zoro. El espadachín fue tomado por sorpresa y se encontró volando hacia atrás mientras tosía sangre y saliva. Ace hizo lo mismo, volando con la ayuda de sus llamas mientras el cielo se convertía en un lienzo para su impresionante duelo. Se retorcieron y giraron, chocando espadas y fuego en una espectacular danza aérea. A pesar de la superioridad de Ace, Zoro se negó a ceder. La emoción del combate alimentó su determinación y despertó en él reservas de fuerza que desconocía. Las llamas verdes se avivaron con renovada intensidad mientras Zoro desataba una ráfaga de ataques, cada golpe cargado con el peso de su entrenamiento y su voluntad de hacerse más fuerte. Ace sonrió y respondió golpe por golpe a Zoro. Sus haki chocaron durante la pelea, intensificando la tensión y el ambiente. Deuce enmascarado silbó al ver la pelea desde lejos. Se están peleando como perros y gatos y los usuarios de fuego y su mal genio dijo antes de mirar al otro lado, donde Sanji luchaba contra Sabo con la misma intensidad. Tu equipo se esfuerza bastante, dijo, sonriendo a Sparky, que estaba intentando usar mejor sus poderes. Gracias, dijo el mono de 6 brazos, retomando su entrenamiento. Intentaba frenar una multitud de rocas y escombros. Intentaba hacerlos más lentos, intentaba aumentar el tiempo que permanecían lentos. Había vuelto a entrenar con Masque Deuce para aprovechar mejor su tiempo. Masque Deuce y Ace se separarán ahora que han terminado sus trabajos. Por eso, Sparky quería aprender todo lo posible. Aunque sus poderes no eran iguales, eran bastante parecidos. 315 Mientras todo esto sucedía, Kuina se encontraba al otro lado de la isla, lejos de las batallas que se estaban librando. Parecía desinteresada. Kuina estaba sentada sobre una gran roca, con la mirada fija en el horizonte mientras el sol bañaba el paisaje con un cálido resplandor dorado. La inmensidad del océano se extendía ante ella, con sus olas rítmicas rompiendo contra la costa rocosa. La brisa marina le despeinaba suavemente el cabello oscuro, trayendo consigo el aroma a sal y escarcha. Era una vista impresionante, pero sus pensamientos distaban mucho de serenos. Su último combate aún la atormentaba, el recuerdo de la derrota le carcomía el orgullo. Lafitte, el pirata, la había superado en velocidad y fuerza. Quizá fuera más hábil, pero eso no compensaba la diferencia y, al final, perdió. Había sido una hábil espadachina, impulsada por su pasión y determinación por convertirse en la mejor. Pero aquella fatídica batalla había destrozado su confianza, dejándola dudando de sus habilidades y decisiones. Debería haberlo hecho mejor, murmuró para sí misma, con la voz apenas audible por encima del estruendo de las olas. Pero eso no era todo. También se sentía rezagada. Zoro había dado un paso al frente y se había vuelto fuerte. Ya era fuerte, y ahora la brecha se había ampliado. Eso la hacía dudar de sí misma. Los dedos de Kuina recorrieron la empuñadura de su espada, Wado Ichimonji, una familiar y reconfortante herramienta en su mano. Había entrenado sin descanso, perfeccionando sus técnicas durante años, pero parecía que, por mucho que se esforzara, no podía seguir el ritmo del rápido progreso de sus compañeros. La duda se instaló en su corazón como una sombra persistente, susurrándole que tal vez, después de todo, no estaba hecha para ese camino. El sol estaba en lo alto, proyectando largas sombras sobre la costa rocosa. Kuina se sumió en sus pensamientos. Recordó su viaje, los sueños que una vez atesoró con tanto cariño y la firme convicción de que podría superar cualquier obstáculo. Pero ahora se sentía a la deriva, perdida en un mar de incertidumbre. ¿Así que ahí estás?, preguntó Luffy, haciendo que la espadachina volviera a mirar a su capitán. ¿Necesita algo, capitán? Luffy negó con la cabeza, con los brazos cruzados. Solo quería invitarte a salir. Y acto seguido, giró la cabeza bruscamente hacia el joven. ¿Qué? Luffy soltó una carcajada. Sí, Dios, eso fue divertidísimo. Dijo sonriendo. Pero lo siento, no. Estoy casado, y estoy seguro de que cierta persona me interrogaría si lo hiciera guiñó un ojo. ¿Eh? ¿Quién? Preguntó Kuina, claramente sin tener ni idea. Luffy sudó frío. Nami no mentía cuando dijo que Kuina es tan fría como el hielo en estas cosas, pensó, antes de sacudir la cabeza. No, nada. En fin, tengo tiempo libre, ¿quieres entrenar? En cualquier otro momento, Kuina habría aceptado, pero ahora no estaba segura. ¿Está segura, capitana? Quizá no pueda ofrecerle un desafío
¿Qué quieres decir? Preguntó Luffy, haciéndose el desentendido. Te has vuelto muy fuerte después de tu pelea con el hombre pájaro. ¿Pasa algo? Ella dudó un instante, pero Luffy siguió adelante. Oye, no te preocupes demasiado. Sentirse mal después de una derrota es totalmente normal, ¿sabes? Asintió, dándose unas palmadas en las mejillas. Tiene razón, capitán. Sí, se sentía desanimada, pero no podía negar la chispa que aún ardía en su interior. No puedo rendirme, dijo con voz firme y decidida. No dejaré que la duda me consuma. Esa es la actitud. Exclamó Luffy con una sonrisa. Ahora, entrenar. Dijo, levantando el puño en el aire. Menos mal que pude sacarla de su letargo. ¿Quién iba a decir que ser capitán sería tan fácil? Kuina lo imitó. Sí. Hagámoslo. Luffy sonrió mientras sacaba de su espalda su Naginata sin nombre, blandiendo la espada con Aki, mientras Kuina desenvainaba su propia espada, Wado Ichimonji. Estaré lista cuando tú lo estés, dijo Luffy, asestándole el primer golpe. Kuina respiró hondo, el aire salado llenando sus pulmones con una renovada determinación. Quizás había perdido esa batalla, pero sabía que el camino hacia la grandeza estaba plagado de triunfos y reveses. Era un camino de crecimiento y aprendizaje, y se negaba a que sus fracasos la definieran. Tengo una pregunta antes de empezar, y Luffy parpadeó, sin esperar una pregunta, pero asintió para que ella continuara. ¿Por qué y por qué crees que Zoro me superó? Yo sé que es egoísta preguntar, pero quiero ser el espadachín más fuerte, así que por favor dime por qué. Y para serte sincero, no estuve presente en la pelea, pero y me imagino por qué, dijo Luffy, mirándola a los ojos. Tú, amiga mía, tienes miedo a perder. Kuina se quedó un poco perpleja, sin esperar esa respuesta. Pero no es la primera vez que pierdo, y Luffy asintió. Puede que sea cierto, pero verás, ¿sabes qué es lo que distingue a Zoro de ti, de Sanji e incluso de Sparky? Kuina frunció el ceño pero negó con la cabeza. En cierto modo, él lo ha pasado peor que todos vosotros, explicó Luffy. Tras ser derrotado por mí, el famoso cazador de piratas, Zoro, luchó contra Mihawk y perdió. Tú, Sanji, Sparky e incluso yo éramos más fuertes que él. La derrota, y recuerdas que me prometió que jamás perdería una pelea y... Bueno, tocar fondo te motiva muchísimo. Pero eso no es todo. Zoro, y para bien o para mal, es temerario en cierto modo. La mayoría de los luchadores, en la mayoría de los casos, intentan protegerse durante el combate. Pero él no, y en cada pelea que acepta, va con la intención de ganar. A eso se le llama mentalidad de ganador, y cuando se trata de Aki, la mentalidad es muy importante y te lleva a tomar decisiones que te impulsan hacia tu objetivo o hacia la muerte, dijo Luffy sonriendo. Y bueno, Zoro es demasiado terco para morir. Kuina no supo qué decir antes de contener la risa. Así que, solo me queda ser terca y hacer lo que sea para ganar. ¿Y HMM? Luffy asintió. Sí, haciendo cualquier cosa. Oh, Nami, ¿y por qué llevas un traje de baño aquí? Dijo Kuina frunciendo el ceño y mirando por encima del hombro de Luffy. Luffy echó la cabeza hacia atrás a velocidad supersónica, mirando por encima del hombro. ¿Dónde? Kuina se acercó, desenvainando su espada. Huracán Sakura. Agimokosa. Luffy salió despedido por el golpe no letal y fulminó a la chica con la mirada. ¿Por qué tenía que caer en la trampa más vieja del mundo? Pagarás caro por esto, dijo antes de impulsarse con fuerza, apretando con fuerza su espada. Kuina sonrió. Voy a ganar esto. Luffy le devolvió la sonrisa. Oh, ya veremos. Nota de la autora. Kuina recibe su llamada de atención. Si bien Zoro había sufrido una dura derrota ante Mihawk al comienzo de la serie, Kuina no. Esa es la razón de la motivación de Zoro. Vencer a Mihawk, además de cumplir su otro objetivo. Convertirse en el espadachín más fuerte del mundo. La motivación de Kuina es similar, pero solo ahora ha recibido su llamada de atención. Además, no me gusta que los medios actuales conviertan a los personajes femeninos en Mary Sue. Me refiero a ti, Marvel One, y a ti, Star Wars. Todos tenemos debilidades, y eso nos hace cercanos. Y quizá por eso me gusta el personaje de Sanji. Las mujeres son su kriptonita y su sol a la vez, jajaja. Además, es difícil evaluar el poder de Sparky debido a su fruta. Pero por la facilidad con la que derrotó a Lafitte, se puede intuir su fuerza. En fin, que lo disfruten. 316. Al finalizar el día, la tripulación comenzó a reunirse cerca del Going Merry. Ahora, aquella ciudad simulada estaba prácticamente desierta, con solo unos pocos habitantes.
La tripulación y Cricket atracaron sus respectivas naves en el puerto simulado. Debido a la lucha, muchos de los establecimientos quedaron destruidos, pero aún así había más que suficientes para entretener a toda la tripulación. Muchos piratas temían que el nuevo Shichibukai pudiera hacerles daño. Pero Luffy y su tripulación no hicieron nada de eso. Se mantuvieron al margen y actuaron por su cuenta. Incluso pagaron y dieron propina por los servicios recibidos. Y debido a su comportamiento relajado, no tardaron en reunirse los piratas y cazar recompensas que quedaban en Mocktown, intentando ganarse su confianza. Muchos simplemente sentían curiosidad, mientras que otros deseaban unirse a la tripulación. Unirse a la tripulación de un Shichibukai era una forma bastante sencilla de pasar desapercibido para la marina. Pero Luffy no vio a nadie destacable ni con poderes que le interesaran, así que rechazó todas las ofertas. Ver morir tan pronto a la tripulación de Law le había servido de lección. No podía permitir que gente sin talento se uniera a la tripulación. La muerte de uno o más de sus miembros perjudicaría tanto a la tripulación como a su estructura. La muerte conmociona a la gente. Y él no quería que ninguno de sus amigos muriera. Personalmente, Luffy era un tipo egoísta, pero a la vez no era un cretino egoísta que solo se preocupara por su propio beneficio. La tripulación era como una familia. Cuando pasas mucho tiempo en el mismo barco, entrenas juntos y te enfrentas a situaciones de vida o muerte, se crea un vínculo muy difícil de ignorar. Y Luffy quiso honrar eso. Era lo correcto. Tras lo sucedido con Law, a Luffy no le sorprendería que también quisiera abandonar la piratería. El hombre era una sombra de lo que había sido. Así que, si Law quería volver, Luffy no lo obligaría. A veces, como hombre, tienes que hacer las cosas porque es lo correcto. Y la confianza en uno mismo era bastante importante en el panorama general. Mientras esto sucedía, más que Deuce y Ace también se preparaban para partir y regresar al Nuevo Mundo. Los dos piratas de Barba Blanca permanecieron ocultos en Mocktown, ya que no querían que Luffy se metiera en más problemas con el gobierno mundial. Aparte de comer, permanecieron principalmente en el extremo opuesto de Haya, donde Cricket y su equipo estaban modificando el Going Merry. Sabo, por otro lado, había vuelto a usar su máscara de la peste y un estilo de ropa diferente. Si Sain Camelal no reveló la participación de Sabo o Ace, Luffy tampoco quería que se hiciera pública. Además, a diferencia de Ace, Luffy quería llevar a Sabo a la Isla del Cielo por más de una razón. En el bar, de aspecto tosco y tenuemente iluminado, el dueño, un hombre canoso y de aspecto desaliñado, puía meticulosamente un vaso tras la barra de roble desgastada. El aire olía a alcohol y sangre, y la atmósfera del local era algo agitada por la presencia de los clientes. Otra ronda, amigo. Dijo Luffy golpeando la jarra grande contra el mostrador. El viejo camarero esbozó una tierna sonrisa antes de coger la jarra y volver a llenarla. Gracias, viejo. Dijo Luffy. Es la leche de cabra más fresca que he probado en mucho tiempo y sois raros, dijo Law, que estaba sentado en una mesa cercana. ¿Quién viene a un bar a pedir leche? ¿Nosotros? Dijo Sparky, quitándose el sombrero de vaquero. Pero no lo entenderías, amigo, y eres demasiado inexperto para comprender eso. Le hizo un gesto de desdén mientras terminaba su vaso de leche. Esas cosas se aprenden con la edad y la experiencia, ¿me oyes? Law tenía muchas ganas de preguntar por qué el mono hablaba con ese acento, pero como nadie preguntó, él tampoco lo hizo. Qué raro. Pero lo más raro de todo fue que un mono de 6 brazos lo llamara Verde. Déjate llevar, así es menos molesto, gruñó Zoro, como si le leyera la mente. Era casi como si se hubiera acostumbrado a esas payasadas. Otra ronda. Gritó, dejando su taza. Esto está bueno y tendremos que llevarnos unos cuantos barriles. Me pregunto qué tal sabrán los batidos de proteínas con esto, murmuró para sí mismo. Claro, y dijo Law, preguntándose si ese era el secreto de su fuerza y su increíble recuperación. Luego miró a su lado, donde Kuina leía un libro y Anchor, sentado en la misma mesa, observaba distintos tipos de rocas. La comida está lista. Exclamó Sanji al salir con platos repletos. Mientras los ponía en la mesa, la tripulación empezó a comer. Sanji agradecía al viejo camarero que le hubiera dejado usar su cocina e intercambiaban consejos sobre cómo preparar los platos típicos de la zona. Cuando terminaron de comer, Law por fin formuló la pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Por qué me habéis traído aquí? Preguntó. La mayoría de la tripulación de Sombrero de Paja no estaba con ellos.
Se encontraban en el Going Merry, al otro lado de la isla Haya, mientras que ellos estaban en Mocktown. Tenían algo que discutir. A Lau le hubiera gustado estar en el Going Merry con su tripulación, pero cuando Luffy le ofreció una comida con algunos asuntos importantes que tratar, no pudo rechazarla. ¿Qué es tan importante como para que tengan que discutirlo aquí?, preguntó Lau. Estaban bastante lejos del barco de los sombrero de paja, así que se preguntó por qué lo habían traído hasta allí. Bueno, primero quería probar la leche de cabra de aquí, que Sanji me recomendó, dijo Luffy levantando un dedo. Y segundo, porque el viejo camarero de aquí también es chef y nos pidió que viniéramos a comer. El viejo camarero asintió tímidamente. Parecía que el anciano era un admirador del héroe caído. 317 ¿Eso es todo?, preguntó Lau. ¿No querías hablar de algo importante y...? Ah, eso también, y Luffy soltó una risita antes de inclinarse sobre la mesa y mirar fijamente a los ojos de Lau. Dime, Tragu, ¿y qué te parece mi tripulación y...? Lau frunció el ceño. ¿Son amables?, preguntó. Quiero decir, me ayudaron mucho a mí y a mi tripulación. Y bueno, y su tripulación es fuerte. Los observó a todos. Todos son fuertes. Y al mismo tiempo, tienen un vínculo y casi como el de mi tripulación, dijo, más para sí mismo que para Luffy. Luffy lo miró y le dijo, ¿entonces por qué no te unes? Lau parpadeó. Lo siento, ¿y pero qué?, dijo frunciendo el ceño. ¿Quieren que me una a su tripulación? Pero lo siento, no pienso disolver la mía. Luffy levantó la mano con una sonrisa burlona en el rostro. Ah, ¿así es como me pagarás el favor? Lau frunció el ceño, pero Luffy continuó. Escucha, lo que le pasó a tu tripulación y fue bastante desafortunado. Pero al mismo tiempo, debería haberte hecho darte cuenta de que tú y los demás tripulantes sois débiles en el gran esquema de las cosas, dijo Luffy. No sé mucho de tu tripulación pero incluso antes de conocerte aquí, he estado vigilando a algunos piratas con recompensas cada vez mayores. Tu tripulación me llamó la atención. Todos tus compañeros eran médicos, tú incluido. Combatís ocasionalmente, pero vuestra función principal es ayudar a la gente. Un objetivo digno de un almirante, pero también se necesitan combatientes. ¿Qué intentas decir?, preguntó Lau, aún frunciendo el ceño. Pero estaba reflexionando sobre lo que Luffy había dicho. No se equivocaba en nada. Solo digo, y tarde o temprano se habrían topado con alguien que habría pisoteado sus objetivos, afirmó Luffy. Continuó. No digo que disuelvan su tripulación. Pueden formar parte de mi gran flota, conservar a su tripulación y, al mismo tiempo, enarbolar nuestra bandera como propia. Luffy dijo. Son pocos, así que durante un tiempo podrían viajar con nosotros y aprender las habilidades necesarias para sobrevivir en el Grand Line. Y concluyó. ¿Qué les parece? Lau no dijo nada, solo bajó la mirada. Sin saber qué decir, lo que Luffy había dicho era cierto y tenía razón. Pero y aún así. Luffy habló. Si no te importa que te pregunte, ¿y cuáles son tus objetivos? Lau parpadeó. Es algo personal y... Podría haber dicho que quería ser el rey de los piratas. Quería completar el botín, y en cierto modo, habría tenido razón. Pero ese no era su objetivo principal. No, se trataba de destruir a cierta persona, descubrir la verdad sobre la ley inicial. Y después, fastidiar al gobierno mundial por lo que le había pasado a su ciudad natal. Pero para todo eso, necesitaba poder, del que ahora carecía. Bueno, voy a dar algo por sentado, dijo Luffy con seguridad, apoyándose en la mesa. Voy a suponer que ser el rey de los piratas no es tu principal objetivo. Lo cual, en cierto modo, no está mal. No todos los piratas tienen las mismas ambiciones. Así que solo digo que si estás dispuesto a renunciar a tus sueños por el título de rey de los piratas, puedo hacerte parte de mi tripulación. Lau se burló, pero Luffy lo ignoró. Puedo haceros más fuertes, hacer más fuertes a vuestros hombres. Enseñaros a ser fuertes. Y a estar entre los mejores de los mejores. Extendió las manos hacia Zoro y Kuina. Ambos quieren ser los mejores espadachines del mundo. Como ellos, todos mis hombres tienen sueños y metas personales. Algunos buscan venganza, otros poder, otros protección, pero todos sí están dispuestos a esforzarse y a seguirme. Y por eso los ayudo y los trato como a mi familia. Entonces Luffy le sonrió a Lau. Dime, ¿estás dispuesto a hacer lo mismo? Lau guardó silencio un rato, repasando lo que Luffy había dicho. Tenía razón en muchos sentidos y su oferta era tentadora, pero aún dudaba un poco. Luffy continuó.
Mira, estoy dispuesto a ayudar a la gente, de eso no hay duda. Pero por mi tripulación, estoy dispuesto a hacer mucho más. Dijo, mirando a Anchor y asintiendo. Si te unes a mi tripulación, pondré a mi mejor herrero y constructor a trabajar en tu barco. ¿Qué dices? Yo no puedo tomar esa decisión por mi cuenta, dijo Lau. Lo que hiciste fue realmente asombroso. Y si nos expulsas de tu nave, no te guardaré rencor pero aún así no puedo confiar en alguien a quien conozco desde hace apenas unos días. No se trata de eso, gruñó Zoro interrumpiendo la conversación. Créeme, no te arrepentirás de unirte a él. Puede que a veces se comporte de forma infantil, pero cuando importa, todos podemos sentirnos seguros sabiendo que Luffy nos cubre las espaldas. Kuina y Sanji asintieron, mientras que Anchor esbozó una leve sonrisa. A diferencia de los demás, se unió al grupo el último y aún no confiaba plenamente en Luffy, por lo que comprendía los sentimientos de Lau. El bastardo de Goma había actuado igual en la isla Sakura y en Alabasta. Al no ver otra forma de cumplir su sueño, Anchor se unió a la tripulación. Su nuevo capitán tenía un don de palabra. Sabía cómo ganarse la admiración de la gente con solo hablar. No con poder ni con miedo, sino con palabras. Y no es común encontrar a personas con labia que ostenten poder. Pero su nuevo capitán era diferente. Por eso quiso unirse a él. A diferencia de los demás, puso como condición que abandonaría la tripulación si ésta cometía algún acto incorrecto o injusto a su juicio. Desde niño siguió el camino de los marines. Y como descendiente de Popeye, admiraba a las personas fuertes y con una sólida ética. Así que ver a Luffy, que a la vez estaba del lado equivocado, un pirata que hacía cosas que incluso los marines se resistían a hacer, le impresionó. Incluso después de haber sido expulsado de la marina, conservaba un fuerte sentido de la justicia y siempre intentaba hacer lo correcto. Con sus sueños y ambiciones en mente, Anchor descubrió que unirse a los piratas del sombrero de paja no era tan malo. Y, en cierto modo, también pudo encontrar en la tripulación un amigo que compartía su fuerte sentido de la justicia. 318 Mientras Anchor reflexionaba sobre sus cosas, Lau le preguntaba algo a Luffy. Digamos que aceptara tu oferta, comenzó, ¿me ayudarías a matar y no, a destruir a alguien? ¿A alguien que forma parte del Señor de la Guerra? A Lau le parecía que Luffy no se rebelaría contra el gobierno mundial. Aunque había declarado en repetidas ocasiones que quería ser el rey de los piratas, Lau lo dudaba. Principalmente porque se había unido a las filas del gobierno mundial. Quizás intentaba usarlo para sus propios fines, pero a Lau no le importaba. Lo que le importaba era otra cosa. Eso se puede solucionar, dijo Luffy. A menos que vayas tras Jinbei o Hancock, no me importaría ayudarte con los demás. Con Miauk sería un poco más difícil, pero y Miauk es mío, dijo Zoro interrumpiéndolo antes de mirar a Lau. Yo seré quien lo derrote. Lau se puso un poco tenso al sentir la intensa mirada del espadachín y asintió. Él no es mi objetivo, Zoro ya, y mi objetivo es otra persona. Zoro asintió. Bien, y tampoco nos importará ayudarles a conseguir su objetivo, dijo, reclinándose en su silla. Vas a asustar al nuevo, cabeza de musgo, resopló Sanji. En fin, entiendo tu objetivo. El mío también es destruir a alguien. Así que, a menos que sea completamente injustificado, te ayudaremos. Bueno, amigo, ¿qué te parece? Dijo Sparky, quitándose el sombrero de vaquero. ¿Te vas a unir a la banda? Chicos, creo que presionar al niño no nos haría ningún bien, afirmó Kuina al terminar su libro. Pero a Lau le tembló una ceja. Chico. Al menos estoy seguro de que soy mayor que tú. Kuina lo miró de reojo y sonrió con sorna. Pero eres más fuerte que yo. Lau sintió que le temblaba una ceja mientras Kuina lo miraba divertida. Exacto. Eres un niño hasta que aprendas aquí, dijo, apartándose el pelo con un brillo juguetón en los ojos. No había ninguna ira en sus palabras. Anchor, con una gota de sudor en la frente, comentó. No creo que eso haya ayudado. Murmuró. En fin, y si tienen alguna pregunta sobre el equipo, pregunten. Todavía soy nuevo, pero otros llevan aquí desde que empezamos, así que podrán responderles. Lau suspiró y se recostó en su silla. Tenía algunas preguntas, y así empezó a hacerlas. Preguntaba cuál era el objetivo principal de su tripulación, por qué Luffy había decidido unirse al Shichibukai, y otras cuestiones más mundanas. Luffy y los demás les respondieron con sinceridad, pero aún así mantuvieron mucha información censurada ya que Lau todavía no formaba parte de la tripulación. Y por último, ¿y quién es el vicecapitán de la tripulación? Preguntó Lau.
Eso provocó que todos los presentes en la sala se miraran entre sí, antes de fijarse en Zoro y Sparky. No me metas en ese lío. No tengo madera de vicecapitán, se apresuró a negar Sparky, rompiendo su personaje. Y ya se me ha hecho costumbre arreglar los asuntos de Luffy y no creo poder con la tripulación. Puede que sea el primero en unirme, pero no soy un líder. Trabajo mejor desde la retaguardia. Como un ninja. Dijo, agitando sus 6 manos como si fueran golpes de karate. ¿O un vaquero? Dijo Anchor, provocando una risita en el mono. Luffy sonrió mientras miraba a Zoro. Esto llevaba bastante tiempo, pero parecía que finalmente había llegado el momento. Bueno, Zoro, ¿estás dispuesto a ser el vicecapitán de los piratas del sombrero de paja? Preguntó. Zoro miró a los ojos de su capitán y sonrió con sorna. ¿Estás seguro de esto, capitán? Incluso Kobe se unió antes que yo. Bueno, técnicamente eso no era del todo falso, ya que Kobe aún no había decidido si se uniría a la piratería. Pero Luffy respondió. Kobe no tiene madera de vicecapitán. Todavía le falta mucho por madurar y, bueno, no creo que se vea a sí mismo como vicecapitán. Y técnicamente, Kobe no formó parte del equipo hasta que estuvimos en Baratie, añadió Kuina. Vaya, esto me trae recuerdos, murmuró Sanji, y luego miró a Kuina. Aunque, me sorprende que no quieras el puesto de vicecapitana. Kuina se encogió de hombros. Puede que sea una luchadora, pero no me veo como una líder, dijo con sinceridad. No hay nada de malo en decirlo, pero y no creo que pudiera con la responsabilidad. Así que estoy de acuerdo en que Zoro es apto para el puesto. ¿Y tú?, añadió, mirando a Sanji. ¿Qué opinas? Sanji se cruzó de brazos y tarareó pensativo. Aunque me encantaría darle órdenes a cabeza de musgo, estoy bien así. Ya tengo bastante con lo mío. Y con lo mucho que come la tripulación, no creo poder con la responsabilidad. Dijo, antes de sonreírle con sorna a Zoro. Además, ahora mismo Zoro podría ser el más fuerte de nosotros. Exceptuando a Sparky, y sus poderes son un poco difíciles de descifrar, igual que su imprevisibilidad, pero sigo pensando lo mismo. Bueno, aparte de Sparky, es el más fiable, intervino Anchor, dando su opinión. Aunque quizá debería recortarle un poco la siesta, y Luffy sonrió mientras miraba a Zoro. El espadachín en cuestión se sentía un poco fuera de lugar. Bueno, Zoro, felicidades, y eres el nuevo vicecapitán de los piratas del sombrero de paja. Yo haré lo posible, dijo Zoro mientras tosía dentro de su puño, algo tímido en comparación con su habitual actitud despreocupada. Sí, y esto merece una celebración. Dijo Luffy. Un momento, ¿quieres decir que todavía no han decidido quién será el vicecapitán? Preguntó Lau. Definitivamente son raros, y los demás se limitaron a mirarlo y a reírse entre dientes. No te preocupes, te acostumbrarás, dijo Zoro con una leve sonrisa. Una vez que te unas. Oye. Nunca dije que me uniría, y Zoro le dedicó una sonrisa desafiante. Ya veremos. Luffy parpadeó. Parecía que su nuevo vicecapitán quería el puesto para él solo. Sí, bueno, ¿no es genial? Dijo Luffy. En fin, como nuevo vicecapitán, Zoro, por favor, regresa al barco y ayuda a los demás con las modificaciones. Sanji le dirigió a su capitán una mirada inexpresiva. Simplemente le estaba endosando su trabajo sin pudor alguno al espadachín de pelo verde. Casi sintió lástima por él. Casi. En fin, y creo que Lau debería ir con él. No queremos que se pierda. Zoro sintió que le temblaba una ceja al darse cuenta de lo que sucedía, pero solo resopló y se levantó de la silla. Vamos, Tragui, dijo mientras Lau se ponía de pie tras él. ¿Tú también usas una espada, eh? Ya veremos qué tal se te da. ¿Te olvidas de que no soy parte de la tripulación, Zoro? Ya replicó Lau mientras salían del bar. Zoro se limitó a sonreír. Por ahora, y Luffy echó la cabeza hacia atrás y se rió. Sí, y así es como me veo cuando recluto a gente nueva. Sí. Sanji, Kuina y Anchor le respondieron con rotundidad, mientras que solo Sparky negó con la cabeza. Nota de la autora. 3 capítulos, nena. Ahora dame tus piedras de poder. Para quienes no lo sepan, incluso en el One Piece oficial, Zoro no es el vicecapitán. Si bien cumple con el rol, no lo es. Oda lo modificó posteriormente. En fin, ya sabemos quién es. Y como algunos pedían que lo aclarara, ¿por qué no? En esta historia, Zoro es el vicecapitán. 319. Tras la marcha de Zoro y Lau, Luffy y el grupo se quedaron un rato en el bar, charlando y relajándose.
Quizá ya se habían recuperado del todo, pero aún así querían descansar un poco. Todos ellos tenían la sensación de que el viaje hasta la isla del cielo no sería nada fácil. Al ponerse el sol en el horizonte, bañando el puerto de Jaya con un cálido resplandor dorado, el bullicio del puerto se apagó cuando el Numancia Flamingo, un gran barco con elegantes velas de ébano, entró con gracia en el puerto. El barco era enorme, fácilmente 5 veces más grande que el Going Merry, e incluso mayor que los barcos que usaban Crickets y su tripulación de buceadores. El casco oscuro del barco estaba adornado con intrincadas tallas. Y en la proa lucía un mascarón de proa con forma de flamenco, con las alas extendidas como si estuviera a punto de alzar el vuelo. Aunque la mayor parte del puerto de Jaya estaba vacía, los presentes se horrorizaron al ver el barco. Y se dispersaron de Motown lo más lejos posible. Ya era bastante malo uno, ahora había otro Shichibukai. Luffy quizá fuera descuidado, pero Doflamingo era un pirata de otra pasta. Luffy y el resto de la tripulación que se encontraban en Motown divisaron fácilmente el enorme barco y salieron a recibir al indeseado visitante. Solo eran 5. Los demás no estaban allí. Vaya, qué interesante, y reflexionó Luffy. Me pregunto por qué Doflamingo viene aquí. ¿Crees que se trata de otro ataque enviado por ese noble mundial?, preguntó Sanji. Si es así, ya resulta bastante repetitivo. Casi toda la tripulación sabía que estaban siendo perseguidos por un noble mundial. Luffy también se lo había contado antes de la pelea con Barba Negra. Probablemente no. No me imagino a Doflamingo trabajando para otro noble mundial, dijo Luffy. Lo más probable es que sea una lucha de poder y no debería haber pelea, pero mantente alerta. Sanji se encogió de hombros. Tengo que volver a preparar la cena, espero que esto termine pronto. Luego miró a Luffy. ¿Qué tan fuerte es? Si bien Sanji poseía Haki de observación, solo Luffy tenía la capacidad de conocer la verdadera fuerza de alguien midiendo la potencia de su Haki. No era del todo preciso, pero podía obtener una buena estimación. Es más fuerte que tú, pero y dijo Luffy, sin terminar la frase mientras miraba a su cocinero con curiosidad. ¿Por qué? ¿Quieres pelear con él? Claro, y Sanji se encogió de hombros. No me importaría patearle la cara a ese bastardo, y Luffy no se sorprendió de la relación de Sanji con Doflamingo. Tras el incidente en la base del G3, Luffy había revelado cómo algunos piratas vendían esclavos incluso bajo la atenta mirada de la marina, y cómo Doflamingo estaba muy involucrado en ello. Por eso entendía por qué Sanji no le tenía mucho aprecio, principalmente por la cantidad de mujeres desafortunadas que caían en sus manos. Pero lo que Luffy no sabía era que para Sanji era algo un poco más personal. Luffy arqueó una ceja, algo divertido. Sabes que está un poco por encima de tu nivel, ¿verdad? Bueno, no lo sabría si no lo intentara, pero si todo falla, puedes salvarme el pellejo y darle una paliza, dijo Sanji encogiéndose de hombros antes de estirar las piernas. Luego señaló a Kuina con el pulgar. Ella ya luchó contra un Shichibukai. Zoro también, y así que yo también quiero el mío. Shishiji no había pensado en eso. Pero al menos alguien lleva la cuenta. Claro, adelante, y aunque si me hace enojar, intervendré y le arrancaré la cabeza. Kuina puso los ojos en blanco. Créeme, Crocodile no fue tan difícil, solo era astuto con sus habilidades logia. Lafitte, en cambio, era pura habilidad y fuerza bruta, dijo, sintiendo una punzada de decepción por haber perdido contra él. Así que, dependiendo de tu suerte, Doflamingo podría o no ser un desafío para ti. Dijo que desconocía las habilidades de Doflamingo. Luffy tarareó. Conocía un poco las habilidades de Doflamingo. Sé que Doflamingo tiene la fruta hilo. Puede controlar hilos con ella y hacer muchas cosas más, y si no me equivoco, le gusta pelear sucio. Además, sus hilos pueden ayudarle a recuperarse incluso de heridas mortales, así que ya sabes cómo va la cosa ahí. Sanji sonrió con malicia. Siempre apunta a la cabeza. Luego, después de que muera, atácalo de nuevo para que permanezcan muertos. Sí, dijo Luffy, mientras reía con malicia. Shishiji y Anchor, Sparky y Kuina sudaron frío ante sus payasadas. ¿Aún así está bien luchar contra otro señor de la guerra?, preguntó Anchor. ¿No intentarían los marines o el gobierno mundial impedir que se produjera una pelea como esta? Quiero decir que deberían, pero no los ves aquí, señaló Luffy. Bueno, eso es pura lógica, ¿no?, dijo Sparky, frotándose la barbilla, todavía vestido de vaquero. También necesito encontrar un señor de la guerra al que cazar, y dijo completamente metido en su papel. Anchor no sabía qué decir.
Su tripulación se lo tomó con bastante ligereza al ver a otro señor de la guerra. Pero, pensándolo bien, con lo que había visto, sinceramente debería haberlo previsto. ¿Sabes? Me siento un poco fuera de lugar aquí, pero ¿no deberían ustedes estar un poco más preocupados por las cosas? Preguntó Anjor. Bueno, tienes razón, dijo Luffy mirando a su lado. Sparky, vuélvete invisible y busca un buen lugar para volarles la cabeza si intentan algo raro. Sanji, prepárate para patear a Mingo, añadió. Y Kuina, ten cuidado con los hilos de Doflamingo. Congélalos o córtalos. No dejes que te claven en el cuerpo. No hace falta que lo digas 2 veces y Sanji levantó el pulgar. Claro que sí, jefe. Sparky le dedicó un saludo de 3 brazos antes de volverse invisible, mientras que Kuina simplemente asintió brevemente. ¿Y yo qué? Preguntó Anjor. Luffy lo miró. Solo ten cuidado con sus hilos y usa tu escudo, pero que no te toquen. Luego sonrió. Además, su tripulación también es poderosa, así que prepárate. Al final, este día podría ser divertido, estoy muy emocionado. Sí, Anchor asintió. Su escudo, forjado con el mejor metal tras fusionarse con el poder de la fruta Sleep, podía resistir ataques muy poderosos sin sufrir daños. Agi quería ponerme a prueba. Gritó frustrado Tsunade sin nombre. Démosle esta a Sanji, respondió Luffy telepáticamente a su ar. 320. Aunque Luffy era bastante despreocupado, sabía que estaban en desventaja. Solo eran 5. La mayoría de los demás miembros de su tripulación estaban al otro lado de Haya, ayudando con las modificaciones del barco. En cierto modo, era bueno. Si se producía una batalla, podía darlo todo sin preocuparse demasiado por los miembros más débiles de su tripulación. Anchor estaba un poco rezagado en comparación con los otros combatientes principales de su tripulación, pero seguía siendo excepcionalmente fuerte. Simplemente le faltaba técnica, aunque estaba mejorando rápidamente en ese aspecto. Luffy no tuvo mucho tiempo para pensar cuando el gran barco estilo flamenco atracó cerca del puerto. Doflamingo saltó desde la figura de proa del barco, sin siquiera esperar a que se instalara la pasarela. Junto con Doflamingo, Trébol, Diamante, Gladius y Baby 5 también saltaron con él. Mientras tanto, Lao Ge y Dellinger permanecieron en la nave, listos para intervenir si fuera necesario. Jajajaja, y vaya, si no es el nuevo Shichibukai, dijo Doflamingo con una sonrisa de oreja a oreja. Oí que andabas por aquí, así que vine a visitarte. ¿En serio? Preguntó Luffy arqueando una ceja. No esperaba una visita tuya, precisamente de ti. En fin. Se encogió de hombros. Oye, y habla con respeto, chico. Dijo Trébol. Y Luffy tuvo que admitir que, sin duda, era el hombre más repugnante que había visto en su vida. Vaya, qué feo eres. No creo que ni una madre pudiera querer esa cara, dijo Sanji. Y créeme, lo digo yo y en eso tengo que estar de acuerdo, añadió Luffy. ¿Por qué tú? Dolfimingo levantó la mano deteniendo a Trébol mientras sonreía, mirando a Luffy, Sanji, Anchor y luego fijando la vista en Kuina. Vaya, qué hermosa eres, y dijo Doflamingo. ¿Eres tú quien derrotó a Crocodile? Luffy se sorprendió un poco. No esperaba que Doflamingo lo supiera. Solo unas pocas personas en Alabasta y los altos mandos de la marina sabían quién había derrotado a Crocodile. La derrota de Crocodile a manos de Kuina fue una jugada política de Luffy. De esa forma, el gobierno mundial dependería más de él y su tripulación. ¿Cómo?, se preguntarán. Bueno, el gobierno mundial pensaría que, al reclutar a los piratas del sombrero de paja en sus filas, están consiguiendo más de un pirata de nivel señor de la guerra. Me sorprende que sepas eso, pero sí, lo derroté, respondió Kuina. ¿Por qué? ¿Dudas de mis capacidades? Jajaja, y claro que no, dijo el señor de la guerra con una sonrisa. Aunque, a diferencia de ese perdedor de las arenas, tú no puedes vencerme. Soy mucho más fuerte que él. Kuina sonrió, con un brillo en los ojos que quería demostrar que él estaba equivocado. Pero Luffy la interrumpió. ¿Qué haces aquí?, preguntó Luffy. Normalmente no sales de Dressrosa y debe ser algo importante para que hayas venido. Jajajaja, ¿y no sabes por qué?, preguntó Doflamingo con una sonrisa de oreja a oreja mientras se acercaba a Luffy. El enorme pirata medía 3 metros, empequeñeciendo fácilmente a Luffy, que medía casi 2 metros. ¿No? ¿Debería? Luffy también avanzó, manteniéndose alerta por si Mingo tenía sus hilos extendidos. Jajajaja, y la expresión de Doflamingo se tornó seria.
Ayer, uno de mis barcos desapareció en estas aguas y tengo el presentimiento de que eras tú. Sanji resopló. Nosotros no lo hicimos. Y añadió. ¿Qué había ahí dentro? Ya sabes, lo de siempre. Oro, plata y esclavos sexuales, para serte sincera. Los demás no se venden tan bien, dijo Diamante, riendo entre dientes. Jajaja, y eso logró enfurecer a casi todos los sombreros de paja, especialmente a Sanji. El cocinero apretaba los dientes y se contenía para no darles una paliza. Cuando él estaba en el reino de Germá, su madre y todas las mujeres con las que su padre se unió para tener hijos eran, en mayor o menor medida, esclavas. Secuestradas y llevadas lejos de sus hogares. Su madre no fue diferente, por lo que guardaba un profundo rencor hacia los traficantes de esclavos. Luffy fue quien rompió el silencio. Si hubiera tomado tu barco, créeme, Mingo y habría clavado sus cabezas en picas y las habría exhibido en el puerto de Jaya para que las vieras. Dijo fríamente. Como puedes ver, no hay cabezas ni picas, así que te equivocas. Jajaja, y de verdad que no me gusta que me llames así, chico, dijo Doflamingo, liberando su haki de conquista. La intensa presión del haki era tan fuerte que parecía que el aire vibraba. El suelo bajo los pies de Doflamingo se agrietó, mientras que los alrededores también parecieron temblar y el entorno alrededor del Señor de la Guerra se distorsionó visiblemente debido al inmenso poder que se estaba desatando. Incluso a los propios compañeros de tripulación de Doflamingo que estaban cerca de él les costaba mantenerse de pie detrás de él. Pero, al contrario de lo que Doflamingo esperaba, Luffy y los demás simplemente lo observaron con una mirada indiferente, casi aburrida. Luffy se hurgó la nariz con el meñique. ¿Ya terminaste? Un 3 sobre 10, si me preguntas. Doflamingo sintió que le temblaba una ceja. Incluso sus compañeros de tripulación estaban confundidos sobre por qué no se veían afectados por el haki de su capitán. Le doy un 4 sólido, dijo Sanji. Me tiró arena a los ojos, casi tuve que parpadear. 3.5, dijo Anjor. ¿Por qué? Y bueno, eso no fue muy impresionante. Kuina asintió y continuó. 2, solo porque no quiero que se sienta demasiado avergonzado. Dicho esto, los 4 comenzaron a aplaudir como si Doflamingo hubiera ofrecido una actuación aceptable. Por otro lado, Warlord apenas podía contenerse de arremeter contra los sombreros de paja. Esto y este nivel de falta de respeto, dijo Terbol con enfado. Doffy, tenemos que hacer algo, y las manos de Doflamingo se estremecieron cuando los hilos a su alrededor comenzaron a moverse, pero justo entonces sí. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.